Bueno, aquí estamos después de la otra pausa que hemos hecho y recuerden que nuestro cometido es entender ahora el diagrama hierro-carbono y es el que les estoy mostrando ahorita. Este es el diagrama hierro-carbono. Les explico algunos de sus componentes. En el eje de las X vamos a tener graficado la composición que se está presentando y en el eje de las Y la temperatura. Entonces voy a decir cuánto estoy colocando de hierro, cuánto estoy colocando de carbono, en qué porcentajes de peso, y una vez que yo recorra una línea, voy a decir a determinada temperatura que está en la Y, pues puedo decir en qué fase se encuentra. Pero lo pueden ver muy complicado, pero como les dije, entonces vamos a ir desmenuzando, desglosando cada una de las partes para que quede completamente claro. Este diagrama hierro-carbono a lo mejor es uno de los más complicados, por cierto, y entonces necesitamos basarnos primero en uno más sencillo para que vayan entendiendo algunos conceptos. Entonces vamos a emplear, para poder irnos empapando, entendiendo qué es un diagrama de fases, pues utilizando el diagrama de fases del agua. No, está mal escrito, pero es diagrama de fases del agua. Todos saben, todos han experimentado con el agua y saben que tiene tres fases. Aquí no hay dos componentes, solamente es un componente que es el agua, ¿ok? Y las tres fases que tiene el agua, pues ya saben que sólido, cuando ustedes observan un hielo, pues entonces el agua está en su estado sólido o en su fase sólida. Cuando ustedes van a tomarse un litro de agua porque fueron a correr y tienen mucha sed, pues está en su otra fase o en su otro estado, que es la fase líquida. Y también, si por ahí ponen una olla express o ustedes observan las nubes, pues entonces está en su tercer estado, que es, o tercera fase, que es gas. En este diagrama pues podemos ver esas tres fases. Entonces cuando estemos hablando de fases va a ser un estado homogéneo en el que va a estar el material del que estamos hablando. En este caso estamos hablando únicamente del agua. Entonces toda esta región amarilla que se ilustra acá nos representa la región del sólido. O sea que en las condiciones que vamos a analizar ahorita, siempre va a estar en sólido. Entonces esta es la fase sólida en el diagrama, la fase líquida en este color como azul y la fase en gas en este color verde, creo que es. Ahora, como solamente es de un componente, lo que se grafica en X y Y cambia. En el caso de la X está graficada la temperatura, entonces aquí van a ver las temperaturas que están y se muestran las más importantes, que son 0 grados centígrados y 100 grados centígrados y 0.0098 grados centígrados. Pero en este caso grafico la temperatura en X, y en el caso de las Y voy a graficar la presión, ¿ok? Y vienen los puntos más importantes y también que es una presión atmosférica. Todos estamos sometidos a presión, y a la presión que estamos sometidos pues es a la de una presión atmosférica. Pudieran existir dos presiones atmosféricas, tres o menores, que ya sería cuestión de vacío, pero ahorita entonces sabemos que son las presiones atmosféricas. Hay diferentes unidades para medir la presión, una de ellas es las presiones atmosféricas, otras son los bares, pero en este caso nos vamos a concentrar con las presiones atmosféricas. Tenemos los tres estados, entonces vamos a analizar. Como aquí estoy graficando la temperatura, si yo sigo esta línea que sale desde los 100 grados centígrados a esta línea, como la sigo, siempre me está indicando 100 grados centígrados, entonces le voy a llamar que es una isoterma, ¿ok? Entonces en este caso, para este diagrama, las líneas verticales se van a llamar isotermas. Y si analizo las líneas horizontales, pues también, ¿cuánto vale aquí la presión atmosférica? En la presión, una presión atmosférica. ¿Cuánto vale acá? Sigue valiendo una presión atmosférica. Entonces esta línea horizontal se le va a llamar una isobara, ¿ok? Entonces esta es una isobara y la vertical es una isoterma. Entonces isoterma, iso de lo mismo, misma temperatura,
isobara, bar viene la presión, entonces misma presión. Esta línea me indica siempre las mismas presiones y esta línea me indica siempre la misma temperatura. Entonces este diagrama me va a servir precisamente para indicarme cómo se encuentra el agua dependiendo de las condiciones de temperatura y presión. Voy a escoger un estado particular, voy a decir a una atmósfera, que es como estamos, como si yo pudiera poner ahí, voy a ir a la cocina y pongo una olla de agua, entonces va a estar a presión atmosférica, siempre y cuando no la tape, porque si la tapo, como la olla express, pues entonces empiezo a incrementar la presión. No, yo quiero solamente la presión atmosférica, entonces debo de mantenerla destapada. Y la voy a poner a calentar, la pongo al fuego, pero no solamente a 100 grados, sino que la voy a poner a 200 grados centígrados. Entonces voy a suponer que aquí, en esta línea, voy a dibujar, voy a ver si puedo dibujar. Bueno, aquí voy a suponer que son 150 grados. Entonces trazo mi isoterma, ahí están. Digo, tengo 150 grados, la estoy calentando y estoy a una atmósfera. Donde sea el cruce, aquí precisamente, aquí donde estoy indicando, pues allí entonces me va a indicar, tengo que analizar en qué estado está. Pues entonces si yo veo el diagrama me dice que el estado en el que tiene que estar es en estado gaseoso. ¿Okay? Para eso me sirve el diagrama de fases. Una vez que tenga las condiciones sabré en qué estado está. Aquí hay un punto muy importante que se le llama triple punto del agua, que es este. ¿Y por qué es muy importante? Pues porque es un punto donde van a existir las tres fases. Existe la fase sólida, líquida y gaseosa al mismo tiempo. Pero para que eso exista, pues entonces la presión debe ser de 4.58 torts y a una temperatura de 0.098 grados centígrados. Otro punto importante es, por ejemplo, ustedes saben, si tienen agua, entonces tendría que estar en la región líquida y a una presión atmosférica, y si la pongo a 0 grados centígrados, pues sé que entonces, acá tendría yo el agua, si viniera yo en una línea vertical, pues entonces se va a empezar a convertir en sólida, o sea que empiezan a formar sus hielitos. Entonces, eso es lo que me indica el diagrama de fases. Okay, entonces me va a decir en qué fase se encuentra el elemento, vamos a llamarle así, o el material de forma general, a una determinada temperatura y presión para este caso. Pero en el diagrama que nosotros vamos a analizar, entonces me va a decir en qué fase se encuentra, ahora sí que ¿cómo se llama? La mezcla de hierro y carbono, dependiendo de la composición que tenga y la temperatura, porque ahí, como habíamos visto anteriormente, en el eje de las X se va a graficar la composición y en el eje de las Y se va a graficar la temperatura. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué fases se van a formar para el agua? Pues es fácil, ya las conocen, han experimentado con ellas. En fase, ¿cómo se llama? Fase sólida y con sus hielos, líquido, el agua que siempre están tomando. Fase gas, pues cuando ustedes ven vapor de agua, es la fase gas del agua. Entonces son sus tres estados. Entonces también debemos saber qué fases va a presentar el diagrama hierro-carbono. Y no son tan simples como en el caso del agua, como les dije, tal vez son los diagramas más complicados. Pero para eso entonces vamos viendo qué es lo que ocurre con sus componentes. El primer componente es el hierro y vamos a analizarlo. Aquí se presenta también su diagrama de fases solamente para el hierro en cuestión de qué es lo que ocurre con su celda unitaria. Entonces pueden ver que aquí en la X está graficando la temperatura y en la Y se está graficando el volumen. Ok, acá está el volumen, ahí lo dice. Entonces, si yo tengo este hierro, voy a decir que tengo hierro puro, aquí todavía no estoy hablando que esté aliado con el carbono, sino hierro puro. Si llego alrededor de los 700 grados centígrados, voy a tener una fase que se llama fase alfa.
Si paso de los 700 hasta por ahí de los 1400, entonces voy a obtener una fase gamma, y de allí hasta los 1500 voy a obtener una fase delta. Y todas estas fases que están aquí, los que acabo de ponerles, pues esas fases van a estar en estado sólido. Una vez que yo supere los 1536 grados, pues entonces lo que voy a obtener ya va a ser la fase líquida y ya no voy a poder distinguir las celdas unitarias. Entonces, esta curva solamente es para el estado sólido, y en el estado sólido voy a tener 3 diferentes celdas unitarias, y entonces por eso voy a poder distinguir 3 fases del hierro en el estado sólido, que son la fase alfa, la fase gamma y la fase delta. Y aquí lo dice en la figura 2, esas fases entonces que son la fase alfa, si lo observan, es una estructura cristalina BCC. La fase gamma es una estructura cristalina FCC, y la fase delta vuelve a regresar otra vez a la estructura cristalina BCC, con la diferencia del parámetro de red, que el parámetro de red en gamma es más pequeño que el parámetro de red en la fase delta. Entonces es lo que ocurre con el hierro, o sea, se va cambiando de forma, y como ya lo leyeron en sus apuntes que les envié, o si ya contestaron el cuestionario, pues eso es las formas alotrópicas del hierro, o sea que va cambiando su estructura cristalina, se va presentando en diferentes, en diferentes formas, tiene diferente estructura cristalina dependiendo de la temperatura. Aquí no hay mucho, todavía no estamos mezclándolo con nada. Pero ¿con qué lo queremos mezclar? Pues lo queremos mezclar con carbono. ¿Dónde se va a ubicar el carbono? El carbono se va a ubicar en los huecos que tiene la celda unitaria. Entonces ya habíamos dicho que hay celda BCC y celda FCC. Para este caso, si ustedes la observan, no, está ahí pintando otra cosa, aquí, espérenme. Si observan esta celda, pues es una celda FCC, y la celda FCC se dice que tiene estos sitios tetraédricos. Los que tomaron ciencia de materiales conmigo, bueno, propiedad de los materiales, tuvieron que haber dibujado este tetraedro ahí en su software, y ahí colocaban o calculábamos el volumen. Y aquí es donde se van a ubicar los átomos de carbono. Entonces, una vez que yo empiece a hacer la aleación, los átomos de carbono se van a ubicar acá. Y si yo tuviera no la estructura FCC, sino la estructura BCC, que es ahora esta que les estoy mostrando, esta es la estructura BCC, pues también va a existir su sitio tetraédrico, pero va a estar ubicado en otra parte, ¿ok? Que es la que se muestra, el tetraedro en rojo que se está mostrando. También tenemos sitios octaédricos para ambos casos, tanto para la FCC como para la BCC. Recuerden que cuando estoy diciendo BCC estoy refiriéndome a una estructura con un átomo centrado en el cuerpo, que es lo que ocurre aquí, y cuando digo FCC me estoy refiriendo a una estructura con átomos centrados en las caras. Pero eso no es tema de esta materia porque ya lo tuvieron que ver en propiedades de los materiales. Muy bien, pues una vez que ahora sí introduzco el carbón dentro de la celda unitaria del hierro, que es lo que está ocurriendo aquí, ¿se dan cuenta? Entonces los átomos o las bolitas que aparecen aquí en gris van a corresponder al hierro, mientras que los que están en azul corresponden al carbono. Entonces cuando los carbonos empiezan ahí a introducirse en la celda unitaria del hierro y se dan cuenta, aquí tengo una estructura FCC con carbono, y entonces ahora sí a esa fase, que ahora sí ya es la fase hierro-carbono, ya están los dos componentes, le voy a llamar austenita. Voy a tener la fase austenita y voy a tener esa fase hasta ciertos límites. ¿Por qué? Porque voy a decir cuánto carbono puedo estarle metiendo a esta
celda unitaria, pues va a llegar el momento donde la sature y ya no pueda meter más carbono y entonces derivará en otra fase. Esto se destruirá. También está la otra, que es la fase ferrita. La ferrita, entonces si esta es la FCC con carbono, pues la ferrita entonces no es otra cosa más que igual hierro en sistema cristalino BCC con carbono en los sitios intersticiales, los que vimos, ya sea en el sitio tetraédrico o en el sitio octaédrico también. Y recuerden que entonces el hierro va a permanecer en estas fases, en estas estructuras cristalinas, perdón, hasta una cierta temperatura y irá cambiando. Otra fase muy importante que hay que analizar es la martensita. También ya han de haber leído que era la martensita. Es una estructura tetraédrica, tetraédrica no es, ortorrómbica. Y también, entonces, es otra celda unitaria donde también los átomos de carbono se van a distribuir en los sitios huecos que tengan. Entonces, es lo que nosotros vamos a identificar. Las más importantes ahorita, la martensita es más para los templados. Eso ya lo tendrían que haber leído en los documentos que les di. Pero en este tema, los más importantes ahorita que quiero que identifiquen es austenita y ferrita. Entonces ya saben que la austenita es un hierro en su celda cristalina FCC con carbono, y la ferrita también es un hierro en su celda BCC con carbono. Y esas son las fases cuando digamos, pues voy a encontrar fase austenita, es lo que van a encontrar. Me voy a encontrar en la fase ferrita, pues esto es lo que van a encontrar. Ya no es tan simple como decir voy a encontrar agua, voy a encontrar vapor. Entonces aquí es austenita, ya saben que es la austenita, y ferrita. Hay otro componente que es la cementita, que también aparece mucho en el diagrama, y la cementita ya es un compuesto que es carburo de hierro, ¿ok? Y ese también va a ser otra celda cristalina, que más adelante se estudiará, o si ya leyeron, pues entonces ya saben que es la ferrita, perdón, la cementita. Para poder continuar, pues entonces es importante y requiero que se aprendan estas definiciones. Ok, entonces componentes. Para hablar de diagramas de fases es importante que entiendan qué es un componente. En el diagrama de fases del agua solamente había un componente, que es como tal el H2O. Ok, esa era la única componente. Entonces aquí, por ejemplo, dice componente, especie química reconocible. Entonces aquí tenemos hierro, tenemos carbono y ahí está el H2O. En este caso, para el diagrama hierro-carbono, pues tenemos dos componentes, el hierro y el carbono. Entonces va a ser un diagrama binario porque tengo dos componentes. Si añadiera otro, ya sería un diagrama ternario y seguiría así aumentando. Pero si un binario se complica, ahorita no vamos a hablar de eso. Después viene la otra definición, que es fase, porción del sistema que tiene las mismas propiedades físicas y químicas. Entonces ahí hacemos también referencia, hielo y vapor, mismas propiedades físicas y químicas. Entonces, para el caso del diagrama hierro-carbono, las fases, pues ya habíamos dicho, pueden ser austenita, ferrita, martensita, cementita. Vamos a ver ahorita ya el diagrama de fases para que vean todas las fases que existen. Fronteras de fase son las líneas que delimitan las regiones que contiene una determinada fase. Entonces en el diagrama del agua, por eso había unas líneas que separaban los diferentes colores para indicar cuando había hielo, agua o vapor. Esas son las fronteras de fase. Y sistema homogéneo es que contiene solo una fase, no hay mezcla de fases. También ahorita vamos a ver cuál es una región homogénea y cuál es una región heterogénea. O sea que hay más de heterogénea, hay más de dos fases presentes en esa región, y sistema homogéneo solamente hay una fase. Aquí está el sistema heterogéneo y otras cosas, como les decía, porque como la aleación hierro-carbono se considera una solución sólida, pues entonces también hay que ver qué es la solución. Entonces, una solución se compone de un solvente y de un soluto. El solvente es el huésped o componente con mayor presencia en la solución, y el soluto es el de menor. Entonces, si ustedes hacen una analogía,
cuando, no sé si alguna vez han pintado, pues entonces el solvente es la pintura como tal y el soluto va a ser el thinner o el aguarrás, lo que le añadan ustedes para tratar de disolver esa solución que a veces está muy sólida, muy densa. Y límite de solubilidad, la máxima cantidad de un componente que puede ser disuelta, que no se precipita, que puede ser disuelta. Entonces vamos a suponer que ustedes se van a tomar su café, y entonces el café sería el solvente, el soluto va a ser el azúcar, entonces ustedes van a colocar su azúcar hasta tal grado, pero va a tener un límite de solubilidad. Si ustedes exceden ese límite de solubilidad, pues van a ver que el azúcar ya no puede mezclarse más y ya no pueden ver una mezcla homogénea, sino que van a ver que el azúcar se empieza a precipitar. Lo pueden hacer con azúcar o con agua. Ya me estoy imaginando un experimento que van a hacer ustedes en su casa. Bueno, esas son las definiciones importantes para el diagrama de fases. Y vamos a irnos con el diagrama de fases de un sistema binario, así de simple. Entonces, ahora sí, ya este es más parecido al que vamos a analizar. Y aquí también, si ustedes analizan el eje de las X, pues se puede ver la composición. Aquí, ¿quiénes son los componentes? Es de forma general el componente A y el componente B. Y aquí está la composición. Entonces, en esta región, aquí donde está A estaría al 100%. Entonces, en esta línea me indica A al 100% y B al 0%. Si yo voy avanzando, pues aquí en esta parte tendría que estar en 50 y 50. Y si llego hasta acá, pues entonces ya no voy a tener nada de A, sería 0, y voy a tener B al 100%. Es lo que me indica. Aquí está la composición que tengo, la cantidad que estoy mezclando en porcentajes de peso de un componente y de otro. Y en el eje de las Y, pues otra vez tengo a la temperatura. Y como habíamos dicho, entonces estas líneas son las líneas de límite de fase. Esta es la otra línea de límite de fase. Y estas líneas también tienen sus nombres por límites de fase. Como aquí, la única fase que hay, entonces es un sistema homogéneo, solo hay una fase, y la fase es la fase alfa, que está sólida. Entonces, esta línea le voy a llamar la línea de sólidos, porque a partir de aquí hacia abajo todo es sólido. Y esta línea le voy a llamar la línea de líquidos, porque a partir de aquí hacia arriba todo es líquido, no hay ninguna mezcla de nada más. Y esta región intermedia que quedó aquí, pues entonces es un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque tiene dos fases. Tiene la fase líquida y la fase sólida. Y va a funcionar igual. Entonces voy a decir la línea, la recta que está representada aquí, se dan cuenta, digo, ¿cómo sería su composición? Pues tengo 60% de A por 40% de B. Esa sería la mezcla que estoy haciendo. Y si yo elevo esta mezcla que hice, es como cuando hagan ahí, por ejemplo, unos, ¿cómo se llama? Hot cakes. Entonces tienen su harina y su leche y van mezclando, entonces 40% y 60%. O 50 y 50 van variando, pero tengo que establecerme en algún punto. Entonces, ¿cuál es la muestra que voy a analizar? Ahorita estamos en la 60 de A y 40 de B. Si yo llevo esa mezcla hasta esta temperatura, no sé, no tiene aquí escala, pero voy a decir que son 100 grados centígrados. ¿En qué fase los tengo? Pues siguen estando en fase sólida. Voy a decir que los llevo hasta acá, que voy a decir que son 200 grados centígrados. Y entonces lo que voy a encontrar es que parte de esa mezcla ya se está volviendo líquido y parte todavía continúa sólida. Por eso tengo una mezcla de fases, la fase sólida y la fase líquida. Voy a decir que ya llego aquí hasta los 300 grados centígrados y entonces ahora sí, toda mi muestra, todo lo que yo tenía, ya se volvió en un líquido. Entonces es como va a funcionar en este caso el diagrama de fases. Nada más que el diagrama que nosotros vamos a analizar está compuesto por muchas regiones
de este tipo. Muy bien, entonces eso es para el caso de un sistema binario. Y el sistema binario pues nos va a servir para representar la regla de la palanca, que es de donde van a venir sus ejercicios. Ok, y entonces para que no se aburran y pongan atención, vamos a hacer otra pausa para analizar correctamente la regla de la palanca. La regla de la palanca, y aquí le faltó inversa, porque así se llama completamente, la regla de la palanca inversa, que es el siguiente tema. Pero vamos a hacer otra pausa.